Ahí está, bueno, ahí nos dijeron del control central que nos estamos grabando ya. Así que bueno, le damos la bienvenida formal a este nuevo webinar, charla, nosotros lo llamamos charla webinar de 7PM Café, que es les comento rápidamente, solamente para situarlos un poquito, que es una iniciativa que tenemos con José. Nos conocemos hace mucho tiempo y nos volvemos a reencontrar en pandemia. Y un poco la idea con expectativas en común, ideas en común, empezó a surgir esto, que lo llamamos 7PM Café, porque ese era, el objetivo era ese, juntarnos a tomar un café digamos, y ampliar esta convocatoria, ¿no? Yo soy PM hace mucho tiempo, la idea de 7PM Café viene como se imaginarán por ese lado, no somos muy creativos con el marketing. 7 de la tarde también, bueno, 7PM Café, José es coach ontológico, así que también es mentor, siempre sigue mejorando por ahí, aprendiendo. Yo también estoy estudiando eso, así que estamos ahí un poco en conjunto, ¿no? Así que 7PM Café es una iniciativa, los invitamos a que nos sigan en las redes, nos están siguiendo, por eso están acá. Tenemos nuestra página web también, tenemos una serie de recursos que estamos poniendo. Todas las charlas que damos que son por el momento son gratis, están subidas y las van a encontrar en la página web. Así que después les pasamos bien los datos, todo. Yo soy Esteban Boscaroli y le paso la palabra a José. Hoy lo que vamos a hablar, en rigor va a hablar él, yo voy a interrumpir, seguramente esa es la dinámica que tenemos. Él habla, yo interrumpo y viceversa. Él habla, hoy le toca hablar a él, yo interrumpo, va a hablar sobre feedback, ¿sí? Digamos, sobre cómo darlo, lo importante que es el tema, la comunicación, el tema de la comunicación como me gusta a mí es un tema circular, o sea, lo que das vuelve, entonces un poco esa es la consigna de hoy, ¿sí? Ahí se sumaron mucha gente, saludo rápidamente a todos, a Alejandro, a Claudia, Buenas, ¿cómo va? Hola también Claudia. estamos todos, Alejandro Gallardo también. Bien, bueno, José, todo tuyo. ¿Sí? Fantástico. Bueno, gracias. Nuevamente gracias a los que no les había dicho, gracias por esta participación. Ustedes vieron que Esteban dijo 7 PM porque tiene un sentido. El PM del pasado meridiano y el PM porque él es PM. Pero lo malo que estuvo es que no le puso 7 PM co, para por lo menos decir 7 PM coaching. Pero bueno, no nos vamos a enojar porque nos queremos mucho desde hace muchos años y realmente hacemos esto con mucha pasión, con mucha... Ya la marca está impuesta como Gillette, así que no podés... sí. dije una marca. Sí, ya no podemos, ya no vale la pena cambiar. Bueno, qué bueno esto de encontrarnos y poder hablar de este tema. Y voy a arrancar compartiendo una pantalla que va a servir de guía, pero claramente lo que nos interesa, y siempre decimos la tan original frase de que nos gusta, que compartan, que no la habrán escuchado seguramente en ningún lado, que participen, que traten de estar ayudándonos en todo esto. Y la verdad que también lo pedimos. Así que bueno, vamos a arrancar. Ya las cámaras prendidas son un punto a favor, un gol a favor del tema. Eso. Bueno, ahí voy a estar... ¿ahí me están viendo bien? Sí, ahí está perfecto, José. Bueno, fantástico. Ahí decimos que vamos a hablar de feedback, pero no quiero dejar de lado esta parte que es el arte de comunicarnos. Cuando hablamos de comunicación, hablamos seguramente de temas que yo diría, lo resumiría que hacen bien, es decir, comunicarnos hace bien. Hay una frase que dice que todo lo que pasa en una conversación. Y el feedback, yo diría que es de la familia de la comunicación. El feedback tiene que ver con esto que vamos a ver hoy. Y antes que nada,
porque el feedback lo relacionamos bastante con el trabajo y con estas cuestiones que tienen que ver con dar y recibir feedback. Pero no quiero dejar esto ahí simplemente atado al trabajo, porque feedback se le puede dar a un hijo, feedback se puede recibir de un hijo, feedback se puede dar a una esposa, a un amigo, recibir feedback, y en eso lo bueno es de estar abierto a que ocurran esas cosas. Así que bueno, desde ese punto de vista, creo que la alternativa de poder arrancar con temas relacionados con el feedback más encauzado en el trabajo, les voy a pedir que hagamos una pequeña dinamiquita que tiene que ver con esto. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a ser más felices en su trabajo? Acá, esto es digamos, una dinámica muy fácil. Vamos a ir en la compu o en el celu a esta página www.menti.com. Les va a aparecer allí la opción de poner un número de código, que es el que está figurando acá abajo, 953-83-270, y le van a aparecer 5 opciones de respuesta que tienen que ver con esta pregunta: ¿cómo podemos ayudar a las personas a ser más felices en su trabajo? Vamos a armar una nube de palabras con esto, y podríamos, yo no digo de reducirlo a una sola palabra, podemos poner hasta 2 palabras si es el gusto de ustedes. Y lo importante es que si no le aparecen 5 palabras, pero sí creen que una de ellas es muy importante, pueden repetirla y pueden repetirla las 5 veces si quieren, porque la consideran muy importante como respuesta a esto, y entonces ahí vamos a ver qué sale de todo esto. Nos tomamos ahí un par de minutitos para poder hacer esta pequeña consigna. Todo el mundo pudo entrar a Menti, disculpen. Si alguno no puede entrar... Sí. No, Bien. todavía no. Así que si no te enojas, si te puedo ayudar, si no puedes entrar, si tenés ganas por el chat de poner las palabras, yo lo cargo por vos, Mabel. Sí, sí, sí. O si no, entras directamente a W. O sea, Ok. Menti.com. sí, es www.menti.com y ahí te va a pedir un código. Ahí está. Y ese es el código que nos compartió. Ahí, mira vos, ahí Alejandro nos compartió un link directo. Gracias, Ale. No, nada. Eso está Sí, bueno. entré, perfecto, gracias. Ahí está. Entonces ahí pone la consigna de José. Fantástico. Mm. Cuando vayan terminando, me van contando. Ustedes me avisan. Todo de mi lado. Ok. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Vamos bien ahí? Sí, pero sacaste la imagen. ¿Perdón? Sí, Digo, sí. Lo que quería era hacer esto. Listo.
Perfecto, perfecto. Ahí tenemos lo que ustedes han puesto. ¿Cómo los podemos ayudar a ser más felices? Generándole confianza, escuchándolos, son las dos cosas en principio, siendo honestos, teniendo buena onda, respetar, desarrollar, distracción, ser solidarios, con la remuneración, buena comunicación, crítica constructiva. ¿Cuántas palabras que vamos a escuchar a lo largo de esta conversación que vamos a tener? ¿Cuántas palabras? Y feliz de que ocurra esto, porque de pronto, en este sentido, el feedback trata por todos los medios de generar esto, ¿no? De generar una escucha comprometida, de generar confianza en la otra persona. Ya lo vamos a ir viendo, pero bueno, les agradezco mucho que hayan colaborado con esto. Vamos a seguir con lo que estamos teniendo en mente. Perdón. Dejar de compartir. Vamos a ir a lo que estábamos haciendo. Bueno, ¿viste, Esteban, cuando hablas de la ley de Murphy? Sí, obvio. Era obvio. Bueno. Si querés que lo comparta yo, pásamelo y lo comparta, como quieras. Sí, pero bueno, me da bronca porque no me tiene por qué ganar esto. Pero bueno, ahí voy a pasarte la... Ahí no están viendo nada, ¿verdad? No. ¿Ahí? No estás compartiendo, José. No estoy compartiendo nada. Perfecto, era lo que quería saber. Entonces hacemos así. Y ahí seguramente que sí, ¿verdad? Ahí sí. Dale. Ahí está, y ahí le ponemos... Presentar, ahí lo presento. Y no lo toco más, ¿eh? No lo toco. Sí, no No lo toco más. Claro. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué buscamos como objetivo en esta charla? Es decir, lo que buscamos es esto, ¿no? Esto primero que vimos recién, de qué genera el feedback en lo que significa poder ayudar a las personas a ser más felices en tu trabajo. Y entonces, acá vamos a empezar a ver un poquito esto de cómo damos retroalimentación constructiva a los trabajadores. Ahí vimos, entre las palabras que pusieron, la palabra constructiva que ha empezado a aparecer. ¿Cómo podemos hablar de áreas de mejora de manera respetuosa? Y cuando hablamos de manera respetuosa nos referimos claramente a que el feedback debe ser respetuoso, que también aparecía entre las palabras de allí. ¿Qué pasa con esto de decir, bueno, cómo damos retroalimentación o feedback constructiva a los trabajadores? Fíjense, acá hay un par de encuestas que también creo que vienen a punto antes del desarrollo de corazón del webinar, donde esta la realicé yo en LinkedIn, y justamente cómo juzgas el feedback, ya sea realizándolo o recibiéndolo. El 88% le pareció muy importante, el 10% bastante importante, y hubo un caso que le pareció poco importante. Debo admitir que tomé contacto con esta persona porque me pareció más que interesante que haya puesto esto, pero no tuve éxito todavía porque en realidad quería que me ampliara, que me dijera un poquito más por qué le parecía poco importante, teniendo en cuenta, sin juzgarla, por supuesto, ni generando ningún tipo de crítica, porque eso es lo que menos buscamos. Entonces, bueno, todavía no me contestó. Así que cuando
Cuando me conteste, mi compromiso de poder mandarles un mail diciendo qué era lo que le parecía a esta chica, que, mejor dicho, por qué motivo había contestado poco importante. Yo digo acá, podemos decir así, a primera vista, tenemos un tema, decimos, 98% de la gente lo cree muy importante o bastante importante. Pero esta publicación que yo hago, esta encuesta, resultó tener 40 respuestas sobre 958 visualizaciones. Entonces también ahí yo me pregunté, la respuesta de mi compañero Esteban fue, la gente está cansada con las encuestas, ¿no? Etcétera, etcétera, y yo la acepto porque soy muy respetuoso de las opiniones de los demás. Pero la verdad, por otro lado, me queda la duda. ¿Habrá interés en este tema en relación al feedback en las 900 personas que lo vieron y no contestaron la encuesta? No sé, queda ahí, queda ahí. Por lo pronto los que contestaron esto, y esto es tangible y a la vista. Hay otra encuesta también hecha en LinkedIn, donde dice que el 37% de los gerentes se sienten incómodos dando feedback o retroalimentación directa a los empleados. Se sienten incómodos y ahora vamos a ver por qué se pueden sentir incómodos, cuál es el motivo. Hay mucho cambio en todo lo que es la estructura laboral, en forma de trabajo en equipo y demás, que están reemplazando aquellas actividades donde de alguna manera era mucho más verticalista y demás. Y a lo mejor puede ocurrir que esos gerentes se sientan incómodos porque se les obliga a hacer algo que a la gente la pone bien. Pero hay 5 razones, ahí dice, por las que deberían hacer esto de dar feedback. Ustedes, cualquier cosa que quieran consultarme o algo, obviamente me paran cuando quieran. La primera es que puede mantener el equipo sobre la marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá vuelve a aparecer la palabra constructivo. Los comentarios que se hagan en relación al feedback deben ser siempre constructivos. Es decir, acá es como que estamos dentro de un jardín y lo que hay que hacer es utilizar el fertilizante que significa esta herramienta, esta actividad, para desarrollar la competencia de los equipos. No deberíamos tener esto de dar feedback, y ahora vamos a ver después los tipos de feedback, exclusivamente para decir, bueno, cumplo con algo que me impone la empresa, cumplo con algo que me impone esta obligación de tener que hacerlo, cumplo con esta incomodidad que tienen esos 37% de gerentes que no les gusta esta actividad. Eso sería lo primero. Acá justamente me gustó esta reflexión y la puse: el gerente debe ser el jardinero de un ecosistema que promueva el crecimiento y el desarrollo de cada empleado. Me gustó, Isaac Getz es quien fue el que hizo esta reflexión, y creo que refleja bastante esto que tiene que ver con la primera de las causas por las cuales se debería dar feedback. La segunda da un sentido de pertenencia y propósito, ¿no? Ya vamos a ver que hay 2 tipos de feedback, uno positivo y uno negativo, pero ambos contribuyen a un sentido de confianza, a tener un propósito, y dentro de ese propósito que exista esta posibilidad de recibir feedback y de dar feedback, ¿no? Disculpame, José, ¿Sí? solamente para comentar algo. Digo, me imagino que entre el punto 1 y el punto 2 ahí empieza el primer conflicto, porque
digamos, ¿cómo haces para dar feedback? No, para los que no sabemos dar feedback, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para dar un feedback negativo sin que lo tomen como no constructivo, ¿no? O sea, digo, o si querés al revés, un feedback negativo no tiene por qué no ser constructivo. Exacto. Bueno, Exacto. Ahí cuando veamos los tipos de feedback, vamos a encontrar la diferencia. Y justamente, muy bien en esto, que claramente no estaba preparado, que me paraste acá, porque en realidad esto de decir que es negativo, aparece como que lo van a estar dándole feedback, retándolo y demás. Y vamos a ver que no es ese significado. Pero déjamelo un cachito para más adelante. dale. Aumenta el crecimiento y la felicidad. Qué frase que realmente parece como muy hecha. Y sin embargo, yo acá me gustaría preguntarle, y acá voy a parar un poquito en este punto y voy a preguntar a quien quiera contestar, ¿no? Si recuerdan la última vez que alguien la felicitó por su trabajo o simplemente mencionó algo sobre alguna cuestión que nunca se había, le habían dicho. ¿Hay alguien que quiera comentar algo en este sentido? Que puedan decirnos, bueno, me recuerdo tal cosa o en realidad no me pasa nunca, o en realidad yo como me estoy dando cuenta que yo que doy feedback, esto no lo estoy haciendo, porque me imagino que acá habrá personas que tienen colaboradores a los cuales le deben dar feedback y personas que reciben por la posición que ocupan simplemente. Yo disparo, solamente para Claro. disparar yo. Yo soy una persona que estoy facilitando un montón de equipos ágiles, estoy trabajando mucho, estoy constantemente preocupado por dar feedback positivo y siento que a mí nadie me da feedback positivo, por ejemplo. Siento que, siento que para mí vienen todos los palos. Pero yo estoy, digamos, así que yo no me acuerdo, hace mucho no me acuerdo que no me den un feedback positivo. Y a lo mejor es medio injusto lo que estoy diciendo, pero si me lo Okay. dijeron no fue espontáneo, digamos, no sé, espontáneamente no me acuerdo, digamos. Bueno, pero tenés a alguien que debería darte feedback. No Bueno, digo, sí, no digo ni positivo ni negativo. sí, pero es importante, digo, es importante. Estoy queriendo mencionar que es importante. Ok, ok. ¿Alguien más? Si no, acá que nadie se sienta con presión de tener que hablar y demás. Sí, si estamos tomando un café, son un poquito más de las 7 p.m. Igual si no hablan no les vamos a dar feedback negativo. Ahí, bueno, doy una opinión. Lo mío, lo que me pasa a mí es, sí, trato de dar constantemente feedback a los colaboradores que tengo a cargo y sí recibo los feedback y está bueno recibir los buenos y los malos. Me gusta más recibir los malos que los buenos, en el sentido que son los que me permiten crecer y lo que me permite darme cuenta de lo que estoy haciendo mal. Pero los buenos son la caricia que te hacen crecer y te dicen, bueno, tanto esfuerzo valió la pena, el sacrificio que hice o las cosas que dejé de lado para poder lograr tal objetivo, la verdad que valieron la pena, digamos, y ese crecimiento se ve y la felicidad, bueno, acompaña a los próximos objetivos que nos pongan, ¿no? Fantástico. Fíjate, Ale, que acabas de utilizar la palabra crecimiento y que te pone bien. Entonces, fíjate que acá en este punto dice crecimiento y felicidad, ¿no? Es decir, seguramente sin estar mirando el slide, te salió como algo natural, como algo que parece tan simple. ¿Y cuántas veces falta todo eso, no? Bueno, gracias. Yo creo que si estamos acá, estamos todos un poco en la búsqueda del crecimiento, ¿no? O sea, en la búsqueda, o por lo menos seguir creciendo, ¿no? O sea, a mí particularmente me interesó eso, el de poder ver otras herramientas, ¿no? Para poder llegar a quienes nos acompañan. Exacto. Exactamente, exacto. Perfecto. Bien.
El cuarto dice que desbloquea el cambio y la innovación, es decir, dar feedback genera la posibilidad de que la persona esté recibiendo esas cosas que a lo mejor, si no se les está diciendo otro, no habría ningún cambio en él. No estaría mejorando, no estaría teniendo esa felicidad, si queremos darlo. Me sale mucho el coach ontológico y perdonen que vaya mucho sobre el ser, ¿no? Bastante más que sobre el hacer. Pero en estos casos puntuales, ¿no? Claramente el feedback, alguien dijo, es un mimo, ¿no? Es algo que tiene que ser un mimo y que tiene que servir para la corrección de cosas que consciente o inconscientemente a lo mejor no estamos haciendo de la mejor manera. Y por último, la retroalimentación dice, evita que los equipos se atasquen o desanimen. Es decir, que la gente esté sabiendo a partir de la retroalimentación qué es lo que de alguna manera está pasando, de qué manera lo están viendo, de qué manera están valorando su trabajo, hace que la persona, y como forma parte de un equipo, el equipo, si le pasa todo, porque tienen a lo mejor un líder que no es, que está dentro de ese 37% que hablamos, harán que no se atasquen ni se desanimen, por el contrario, harán que vayan con toda la fuerza para adelante y que se animen a cosas porque hay alguien que está valorando lo que hace y diciéndole las cosas que probablemente tuviera que mejorar. En este punto, entonces, me gustó también esta frase, ¿no? La retroalimentación es el desayuno de los campeones. Claramente esto tiene que ver con esto de estar recibiendo continuamente, no sé, respuestas, sugerencias, y también fundamentalmente dándole valor a lo que hacemos, ¿no? Los líderes conocen la importancia de tener a alguien en sus vidas que le diga de manera infalible y sin temor la verdad. Warren Bennis. Son todas pequeñas reflexiones. Pero bueno, entonces, ahora vamos a arrancar con las etapas del feedback. Una primera etapa es que describir el contexto, ¿no? Es decir, que la reunión que vamos a tener para darte feedback tiene esta característica, va a ser tal día, tiene en este horario, vamos a tratar de que sea entre este horario y este otro, tenés toda la libertad para hablar, etcétera, etcétera. Y ese sería describir el contexto para que cuando se vaya a esa reunión, a ese momento del feedback, la realidad sea bueno, que tenemos adelantado algo que tendríamos que decir en ese momento. Está bueno también tener la lista de las observaciones, tanto sea de observaciones para ese feedback positivo que ya vamos a ver, y ese feedback negativo, o otros feedback que también tienen características así bastante parecidas a las que menciono. Expresa tus sentimientos. Acá viene esto para las dos partes, para quien da y para quien recibe. Si yo tengo que decirle, me siento muy feliz dando feedback, me siento muy feliz de que tengamos este espacio, de que podamos de alguna manera tener la suerte de poder encontrarnos en la rutina. Ahora vamos a ver también cómo son las rutinas, que se sugieren, por supuesto. Y en ese sentido, expresamos
también el valor que le damos al feedback. Acá tiene bastante que ver con... Esteban, seguí un segundo que voy a buscar un vasito de agua. Bueno, sigo un segundo, ¿sobre qué tema? O hacer Dale, dale, dale. algo Hago algo, y ya alguna vengo. molería. Alguna molería. Bueno, acá, disculpen el momento. No sé, ¿algún comentario, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión sobre el tema? ¿Alguna experiencia que quieran poner? A mí, no sé, Paula, que abrís el micrófono o no. Sí, Sí. sí, para rellenar un poco. Dale, ayúdame. Sí, a mí me parece súper importante el punto 5. De hecho, si no estaba ese punto, iba a preguntar por ese punto, porque a vos te pueden decir, por ejemplo, estuvo buenísimo esto que hiciste, pero por ahí en esta área quizá habría que ajustar ciertas tuerquitas, y por ahí vos recibís eso, no sabías que necesitabas ese ajuste, pero quizá tampoco sabés bien cómo llegar a eso. Entonces esto de la sugerencia de decir, bueno, y esto se podría hacer de esta manera, dar un ejemplo sobre eso que se podría ajustar, ¿no? Me parece súper importante que esté incluido. Claro, es lógico, me imagino que ese es el objetivo de dar un feedback, ¿no? Digamos, a ver, cuando ese punto es un punto de conflicto siempre cuando estás dando alguna conversación como coach ontológico o como mentor, por ejemplo, ¿no? El mentor es el que un poco te va a ayudar un poquito a hacer a concretar algunas acciones, ¿no? Pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando del feedback. Lo que nos decía Paula, José, Sí. es que le parecía importante el punto 5, ¿no? Que un poco siguiendo la línea, estaba esperando la concreción del feedback, ¿no? Digamos, cómo concretás el feedback, ¿no? Cómo concretás la conversación. O sea, vos la vas preparando, entiendo, la vas preparando, describís el contexto. O sea, le pones un marco de seguridad al tema, ¿no? Listás tus observaciones, lo cual para mí implica que el feedback no es improvisado. De alguna manera, no sé si lo dijiste, pero no es improvisado, sino que lo tenés preparado, ¿no? Preparaste el contexto, listaste tus observaciones, y lo que estoy entendiendo, digamos, reflexión en voz alta, ¿no? Que cuando expresás tus sentimientos y, digamos, también le das la opción a la otra persona, le das el marco a la otra persona para que también exprese sus sentimientos, es como que amplias el marco de seguridad a una cuestión un poco más empática entre la persona y vos, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Totalmente. Bueno, alguna duda a lo de Paula. Explicar el valor con respecto, vos dijiste, explica el valor con respecto a dar feedback. Acá a mí me surgió la pregunta, ¿explicar valor con respecto a dar feedback o explicar valor sobre el feedback específico que estás dando? ¿Se entendió la pregunta? O sea, vos estás dando una observación concreta. Mirá, estoy viendo una lista de observaciones, una lista de cosas en las cuales te voy a hacer una crítica constructiva, o sea, un feedback constructivo, y cuando explicas el valor de qué, ahí un poco me gustaría que amplíes un poquito, el valor de... ¿no? Bueno, acá está más referido al valor de lo que es el feedback, ¿no? Es decir, explicar el valor de que en estas reuniones que tenemos, que no tienen que ser siempre reuniones obligatorias y que tienen que tener las características de una obligación porque la empresa lo manda, lo ordena y demás. No, tiene que ver con otras cosas que son mucho más profundas y que tienen que ver con el valor que se le asigna a ese momento de la verdad, llamémosle si le queremos decir, donde dos personas se reúnen y hablan sobre qué ha pasado en este caso. Cuando explicamos el valor del que tiene el feedback en relación a lo que es, si comparamos una conversación por obligación o una conversación donde no estamos haciendo porque cada 6 meses la compañía me lo pide o cada un año me lo pide. Eso es lo que genera, es decir, demitificar esa cuestión de decir, yo
tengo que dar feedback, tengo que dar feedback, tengo que prepararlo, y además de dar feedback tengo que hacer la evaluación anual para la gente, y además de eso tengo que ver si hay alguien que merece una diferencia salarial, y si además que no sea, ahí tenemos que reemplazar el tengo que con el quiero, es decir, que salga ese tengo que hacer, que dar feedback. No, quiero dar feedback. Quiero, porque sé que a mí me gustaría que me lo den, y si yo tengo gente con la que tengo a mi alrededor colaboradores, tengo que estar diciéndole, porque en el ser humano, claramente, las cuestiones que tienen que ver con ese tipo de situaciones, este tipo de reuniones y demás, lo que hace es generarle sentido, yo diría de orgullo, de decir, bueno, alguien se está ocupando de mí, alguien me está diciendo que hago bien y qué cosas podría mejorar. A eso se refiere el explica valor. Y por eso también, como una actividad siguiente, esto de ofrecer sugerencias, que podrías bien, como bien dijiste, ofrecer sugerencias que pueden venir desde una mayor experiencia, que pueden venir desde un mayor conocimiento, que pueden venir de cualquier lado. Cualquier sugerencia que uno pueda ofrecer es un poco aplicar esto del mentoreo, de ser mentor, del mentoring, como queramos llamarle. Pero claramente estas etapas se tienen que hacer desde el quiero hacerla, no desde el tengo que, porque una cosa es una obligación y la otra cosa es un deseo. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, entonces, a ver, entre todo, vamos a definir. Entonces, en función de lo que vimos hasta ahora, ¿qué creen que es el feedback? Ayúdenme. Una conversación. Muy bien, muy bien. Vos, Esteban, ¿me puedes ir anotando ahí algunas cositas? Sí, ¿a dónde querés que anote? No, Pará, así ya como anoto. para... Sí, yo anoto. Qué bueno esto de que salgan así las cosas sin estar preparadas previamente. ¿Cómo me gusta todo esto, Esteban? Después Sí, no me retes, ¿eh? no te Tendríamos que tenerlo preocupes. preparado de No te antes. preocupes. No me retes, por favor. Una conversación, dijo Cecilia. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? Creo La que es un arte. devolución. Sí. Perdón. Perdón. Sí. No, una devolución. ¿Devolución? Evolución. Perfecto. ¿Ali? Creo que es un arte y es súper complejo hacerlo bien, debo decir. Un arte complejo. Buena. Muy buena, ¿eh? Me gustó esa, ¿eh? ¿Algo más? Sí, yo le agregaría que en realidad es como una base de conversación, pero donde la efectividad de las palabras tienen esto que estaban recién puntuando en los 5, ¿no? Y me había quedado pensando con el final, perdón que me vaya un poquito de tema, porque estaban hablando de agregarle cuál era el valor y me quedé pensando que hoy en día muchas veces también está en relación con la cultura que tenga la empresa. Porque si la cultura de una empresa tiene donde un valor de recursos humanos es valioso, el feedback va a ser una herramienta de aplicación. Ajá, bien. Entonces me había quedado pensando por ahí. Entonces también es una herramienta. Ok. Todo lo que se aporta A mí la palabra, a mí cuando me dijeron herramienta me gustó, me genera una pregunta. ¿Una herramienta para qué? Contéstame esa, José. Ya que me sacás a escribir. Ya que Como me una sacás a escribir. herramienta porque... No le digo a Claudio, sino le digo a José. Pero está yo muy lo bien, es una pensé herramienta, como pero... herramienta cuando desde cuando ya de la cultura de una empresa, yo la vería ya más como una herramienta donde la apertura de una conversación va a estar para construir un espacio. Ok, bien.
Construir un espacio. Construir Yo un le espacio. agregaría para el crecimiento, ¿no? Un espacio para el Ah, crecimiento. un espacio Ok. para el crecimiento. Ujú. Bien, después ¿Algo comparto lo más? que tengan. Ok. Y entonces, ¿cómo queda más o menos, Esteban, ahí? Si tenés Es que hacer una... una conversación, es una devolución, es un arte complejo, dijo Alejandro. Es es una conversación donde hay una base establecida con un formato. El feedback es una herramienta para construir un espacio para el crecimiento. Fantástico. Esto es lo que... Excelente, excelente, excelente. Si yo, si tuviera que tomar una definición de feedback, claramente tomaría la que ustedes acaban de dar. ¿Por qué? Porque primero y principal son distintas opiniones de personas que a lo mejor ni se conocen o se conocen poco. Y fíjense que se lleva a un camino donde la positividad está por encima de todo, porque no se está buscando al feedback como una alternativa de castigo. Al contrario, todo lo contrario. Qué bueno eso. Entonces yo podría decir que es el feedback o retroalimentación, es la acción de ofrecer información a una persona sobre un determinado resultado, ¿no? En el ámbito laboral, el feedback se comprende como un proceso que puede ser continuo, y ahora vamos a ver un poquito esto, o acotado en el tiempo, es decir, en el cual existe una intervención de información entre un líder y los colaboradores, ¿no? En ese sentido, creo que esto es una definición de manual, la mía, y me quedo muchísimo más con la de ustedes, porque la encuentro mucho más rica. Y sabía que, haciendo esta pregunta, al venir de distintas eh, personas, de distintas personalidades, de distintos trabajos y demás, iba a salir esto que le acabo de pedir al amigo. No, o sea que taquigrafía nunca fue mi fuerte. Es la acción de ofrecer información a las personas. ¿Para qué? Dijiste. Perdón, Vos dijiste, es la acción de ofrecer información a las personas. para poder hablar sobre un determinado resultado. Esta es una definición, como te digo, bien de manual y bien de, no digo de Wikipedia, pero más o menos. Con lo cual, la traje a propósito, porque no me gusta. Ustedes dirán, este está loco. No, no, claramente, me gusta que salga más de la audiencia que de lo que uno pueda traer. Por eso estas actividades que organizamos con webinar y digamos, a través de un webinar, las hacemos así, justamente, como si estuviéramos tomando un café en algún lado y hacemos una tormenta de ideas y vamos sobre un marco que traemos nosotros, vamos manejándonos entre todos. Bien, entonces, ahora vamos a ver esto de los tipos de feedback, ¿no? Y acá aparecen, Esteban, acá aparecen, ahí lo tenés, positivo, negativo, continuo y formal. Bien. Bien, bueno. ¿Qué pasa con el feedback positivo? El feedback positivo es algo muy sencillo. Es aquel que realza las fortalezas, ¿no? Realza las fortalezas y las conductas personales por sobre las cosas que hay que mejorar. Es decir, en este caso, el feedback, cuando se está dando, vamos a suponer una charla donde hay un feedback de por medio, una devolución de por medio de lo que son las actividades y demás, en este feedback se ponen sobre la mesa, en primera instancia, aquellas cosas que tienen que ver con las fortalezas que le encuentro a mi colaborador para que en esa primera instancia reciba todo ese mimo que a veces
habiendo tenido muchos años de experiencia en relación de dependencia, que a veces no aparece, y mucho más en épocas que ustedes, que son muy jovencitos todos, no han vivido a lo mejor. Pero bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, ahí está habiendo un cambio en ese sentido. Entonces, el feedback positivo se basa en eso, ¿no? En ver, de realzar las cuestiones positivas, poniéndolas como parte fundamental de esa columna vertebral del colaborador, hablando de lo laboral, ¿no? Para después ir a las otras cuestiones que son de mejora, ya con esa previa que sirvió para poder tener una mejor recepción de las cosas que habría que mejorar. Cuando hablamos de la negativa, es un poco lo contrario, es decir, digamos, es la conversación que se centra en aquellos hechos y oportunidades de mejora desde el principio. Es decir, mira, bueno, acá en realidad tu resultado que debía ser tal, fue tal. Vamos a ver en este sentido qué es lo que, ahí estoy haciendo entrar a otra persona, qué es lo que realmente ocurre con estas cosas que en este año no pudiste demostrar que las podías hacer. Bueno, todo tiene una alternativa mucho más pesada, mucho más desde el punto de vista de la persona que recibe, porque al final dice, ah, bueno, sí, y en realidad también hiciste esto que estuvo bueno. Pero, ¿y todo lo anterior? ¿Por qué no mezclaste un poco? ¿Por qué no le diste un feedback un mix positivo-negativo? El continuo, bueno, el feedback continuo es, hoy yo diría, y acá Esteban, vos como especialista en estas cosas, el feedback continuo hoy se aplica mucho en lo que no sé si es efectivamente feedback, pero sí en algunos marcos ágiles que tienen aparejados reuniones, que son diarias, dailies, y las weeklies, y las monthly, y bueno, y de alguna manera ese estar reuniéndose y demás, corregime Esteban, vuelvo a insistir, O porque sea, digamos, estoy por ahí mencionando algo relacionado con... no está mal, o sea, no están planteados en términos de feedback, pero No. donde esas reuniones, digamos, se basan en una comunicación y una transparencia absoluta entre las personas, y el feedback y como dije, la comunicación es fundamental. O sea, digo, si en un marco de transparencia, en un marco de interacción total, como por ejemplo verte las caras todos los días, 15 minutos, para pasarte problemas, levantar dependencias, eliminar digamos, problemas entre los equipos, encima le sumás que tenés malos modos o mala manera de dar un feedback o mala manera de comunicarte, o sea, ya estamos hablando de otros temas, ¿no? O sea, no están planteados en términos de feedback, pero sí en términos de comunicación. Exacto. Es fundamental la comunicación. Y bueno, el feedback es un componente de comunicación. Claro, por eso al principio decía que estas reuniones que se usan mucho en estos marcos de agilidad, claramente no es un feedback, porque ahí hablan todos, ahí cada uno opina, pero en definitiva termina siendo un ejercicio, una gimnasia de lo que es la comunicación. Ahí empiezan a aparecer las personas que a lo mejor por razones de personalidad son más tímidas o menos tímidas, y esa gimnasia claramente ayuda a que a lo mejor a través de la continuidad puedan ir transformando sus formas de ser en algo que les abra posibilidades, que les dé más alternativas de poder estar haciendo. Hoy justamente voy a contar un tema puntual, ¿no? Mi hija trabaja en el Banco Santander, y
Y bueno, ahí tienen un esquema de presentar 4 proyectos en cada área, digamos, sea el área que sea, 4 proyectos durante el año, y de los cuales 2 tienen que ser aprobados y ponerse en práctica para poder cobrar el bonus anual. Bueno, me parece una buena práctica, porque en el caso de ella puntualmente, en estas cuestiones de poder de presentarse frente a un director y tener la alternativa de presentar su proyecto y demás, no tenía la gimnasia. Y bueno, y estuvo practicando y estuvimos charlando, le estuve ayudando un poco con algunas cosas, y realmente hoy la sentí tan contenta, pero tan contenta desde el punto de vista que le había ido bien, le fue bien, pero no porque me aprobaron el proyecto, sino porque me sentí bien yo, me decía, porque me sentí bien yo que pude superar esta cuestión de mi timidez, esta cuestión de que no poder estar en un aula con 60 personas y poder hablar así abiertamente. Así que quiero decir con esto que esto del feedback continuo y la posibilidad de que la gente se exprese ayuda también en temas relacionados con su personalidad. Y el feedback formal es aquel que establecen las compañías, que son como, digamos, una parte de la cultura corporativa, por decir algo así, por no decir una obligación, y de alguna manera se cumplen con, en general, lo juntan con la evaluación anual, por ejemplo, o a mitad de año, para revisar presupuesto o lo que sea. Así que desde ese punto de vista, ese sería un feedback formal, eh, que a lo mejor lo hacen bastante de ese 37% de los gerentes que se incomoda con esto, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Bien, ¿cuándo dar feedback? Acá también por ahí me gustaría, si alguien quiere expresar, ¿cuándo le parece que es un momento para dar feedback? Lo que no puede ser es a destiempo. Ok. Bueno, cuando ocurre alguna situación buena o no tan buena, Ok. parece que el dar feedback en el momento digamos, más oportuno, o sea, pero no dejar pasar el tiempo, o sea, no dejar de decir, hace 6 meses pasó tal cosa. Bueno, que sea, Okay. está bueno que sea ahí, ¿no? En el momento en que está ocurriendo la situación. Fantástico. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, yo sobre lo que dice Ceci, digo, por sobre eso, y encima no focalizar en problemas anteriores. O sea, digo, no, digo, estás encima, podés poner que des un feedback, no sé, por algún motivo, un mes después. Pero no focalizar en la situación de hace un mes. O sea, digo, tiene que ser, tenés que extremar, me imagino, los cuidados, pues, si sobre todo estás dando un feedback de un mes después, ¿no? Ok. Eso es un poco, me parece que la idea es no dejar pasar el tiempo y hacerlo en el momento correcto. Exacto. Un poco ustedes lo dijeron. En realidad, el feedback no necesita un momento, porque si no caemos otra vez en esto de la obligatoriedad de dar feedback. No, el feedback tiene que ser fundamentalmente oportuno, como ahí dijeron. Ahora también lo vamos a ver en esto, ¿no? Es decir, algunos tips para entregar un feedback efectivo, como para ir ya terminando con la exposición, para si después quieren hacer algún agregado. Justamente fíjense cuáles son, ¿no? Debe ser oportuno, lo dijeron ustedes ahí recién. Es decir, de nada vale, clarísimo, lo repito, de nada vale si hay una situación para dar feedback, para que se pueda corregir algo, no para ser crítico,
No, salvo que, bueno, que fuera una negligencia, que se hubiera hecho a propósito, pero estamos pensando en que estamos trabajando con gente que puede haberla, pero digamos que pensemos que el debe ser oportuno es, como dijeron recién, como dijo Ceci, como dijo Esteban, tiene que ser en el momento clave que ocurrió la situación. Tiene que ser equilibrado. ¿Qué quiere decir esto de equilibrado? El equilibrado, fíjense que hay dos teorías, ¿no? Una teoría es la teoría del 3x1, y O significa... la del sándwich, Hola. la teoría ¿Sí? del sándwich. Me lo imagino por la figura que está poniendo. ¿Cómo es ese? Contala. El 3x1. No, el sándwich. Ceci te está diciendo la teoría del sándwich. No sé. La teoría del sándwich es la otra que iba a mencionar. Okay. No, adelante. Bueno, dale, contala. No, si esto es justamente esto es conversación entre todos. Contala. La teoría del sándwich, bueno, yo estaba, hace rato que no voy, pero en el grupo de Toastmasters, no sé si conocen, que es una organización internacional donde ayuda a las personas a hablar en público, ¿no? Y se ayudan entre todos, o sea, todas las personas, aunque sean más experimentadas o menos experimentadas, pero todos en una reunión tratan de dar algunos discursos y el resto de las personas les dan feedback. Pero ese feedback cumple con ciertos parámetros y uno de esos es la teoría, o la teoría del sándwich, o la técnica del sándwich, y es empezar con feedback positivo, o sea, resaltar las cosas positivas de esta persona, luego mencionar las cosas que debería mejorar o que podría mejorar, y terminar con algo positivo. Y esto es como para empezar con positivo, como para que las personas no empiecen con, o sea, que no se pongan a la defensiva. Si se ponen a la defensiva ya después no escucha nada. Y terminar con algo positivo para que la persona no se vaya bajoneada, sino que se vaya con ganas de mejorar realmente. Fantástico. Y en el medio sí, todos los aspectos a mejorar, o sea, por supuesto, bien dichos, con respeto, como dice acá, pero de esa manera no genera resistencia. Esa es la técnica del sándwich. Perfecto, excelente. Gracias por permitirme descansar un ratito. Sí, claramente. Y hay otra que es un poquitito más, yo diría, como más benévola, el 3x1, que significa tres consideraciones buenas, positivas, y una negativa. 3 buenas y una negativa. Porque si lo analizamos, parecería así como un poco en broma, ¿no? Esto del 3x1, pero la realidad es que yo creo que la relación es bastante lógica en términos de cualquier trabajador o cualquier colaborador. Es muy probable que tenga 3 cosas buenas y le aparezca una para mejorar. Entonces, llamarlo 3x1 y a lo mejor nos cause gracia por eso, no está tan fuera de foco, ¿no? Ser lo más específico posible. Acá... Discúlpame, Sí. si bien una técnica puede estar adentro de la otra, me quedo con lo que propone Cecilia porque termina con un componente positivo. O sea, digo, el 3x1, digo, capaz que lo llenás de cosas positivas, pero después le mandás el tema negativo y el tipo se quedó con ese mensaje. ¿No? Por eso, no digo, me parece interesante eso que dice Cecilia. Pero ahora estamos en un ámbito de creatividad. Totalmente. Entonces, es 3x1 más 1, y el 1 ese último es positivo. ¿Te gustó? Totalmente. Sí, me gustó. Así que bueno. Hola Javi, no te salude, perdón. Bueno, fantástico. Buenas noches. Perdón por tratarme. ¿Cómo estás, querido? Bien. Gracias por estar. Bueno, ser lo más específico posible. Acá esto es clarísimo, lo dije recién. No mezclar, acá no hay que mezclar. No hay que mezclar, no hay que comparar, no hay que generar competencias, si tenemos que dar un feedback de los llamados negativos, es decir, bueno,
vamos a compararte con Juancito, con Pedrito, no, eso claramente tiene que ser específico. No, Este no. es el tema y de esto vamos a hablar. Ser Nada más. ser asertivo en ese Ser tema. asertivo, totalmente de acuerdo. Si bien parece una obviedad, esto de poner el respeto siempre por delante, no lo debemos olvidar nunca. Es decir, de las dos partes, el que da feedback, el que recibe feedback, y que sea permanente. ¿Cuántas veces estamos, a cuántas cosas estamos acostumbrados que se inician en las empresas y demás, y se van perdiendo con el tiempo y realmente después se dejan de hacer? Yo creo muchas veces. Entonces, esta cuestión, este hito de que sea permanente, no es un tema absolutamente menor, ni mucho menos. Bien, ¿por dónde venimos? Entonces, en resumen... ¿Puedo agregar algo? Por Perdón. supuesto. Que en esa lámina, yo le agregaría algo que estaba en otra lámina anterior, y es esto de sugerencias, ¿no? Porque terminar con una sugerencia de mejora también está re bueno, decir, o incluso con un acuerdo, como decir, un acuerdo de mejora, un acuerdo y un compromiso, incluso un compromiso de ayuda, de, bueno, entre dos vamos a tratar de mejorar esta situación, ¿no? Algo así también está bueno. Fantástico. Sí, sí, y que en ese acuerdo justamente ya se fije la fecha de la próxima reunión, por ejemplo, y que tenga este viso de permanencia en términos del tiempo. Es muy importante que lo tengamos presente siempre, porque yo he vivido situaciones donde, no sé, a lo mejor no de feedback, pero sí determinadas tareas que se hacían, y alguna vez las dejabas de mandar y no te las reclamaba nadie. Entonces, decía, bueno, acá también puede ocurrir. Entonces, los que reciben feedback, este es un consejo que yo, o una opinión, una sugerencia, ya que estamos hablando de sugerencias, que yo siempre doy. Si no te dan feedback, pedilo. Pedilo porque nadie se debería sentir mal, ningún líder se debería sentir mal porque le estés pidiendo feedback. Ahí, discúlpame, ahí mandé un link. Estoy tomando notas en un mural. Si alguien quiere escribir, también escriba. Quédense con ese link. Son las notas que estoy tomando, ¿sí? Eso, simplemente hacen clic y entran ahí. No sé si conocen el mural, pero es una herramienta bastante simple de usar. Perfecto. Bien. Sí. Sí, no, algo. digo, discúlpame, son las 8:10. Ya estoy terminando. Yo por el tiempo de la gente, ¿no? Ya termino, Bien. ya termino. Podríamos decir que, en resumen, el feedback, para lograr ser efectivo, como para hacer un resumen final de esto, ¿no? Debe ser continuo, ágil, dinámico, orientado a reforzar los aspectos positivos y con miras a mejorar en el futuro. Es decir, este sería un poco lo que todos, de alguna manera, fuimos diciendo, y que tienen que ver con esta actividad a la que, vuelvo a insistir, nos tiene que gustar hacer, no nos tiene que ser una actividad obligatoria. Bien, acá una última reflexión, y dice: la retroalimentación es una educación gratuita a la excelencia. Es decir, que cuando nos están dando feedback, nos están ayudando a que nuestra excelencia aumente. Buscala, dice, con sinceridad, y recíbela con gracia. Anne-Marie, y el apellido es difícil. Bueno, preguntas. A mí me gustó ese hombrecito que pusiste ahí, que le gusta poner todas esas frases de sobrecitos de azúcar. ¿Qué sacaste? ¿Dónde lo sacaste? Esto Sí, lo creé yo.
¿Cómo que de dónde lo saqué? Te estoy diciendo dónde sacaste la frase de los sobrecitos de azúcar. La frase, sí, sí. Bueno, en realidad fueron de varias búsquedas en Gracias, Google. Ceci. El señor Google ayudó ahí mucho. Y puse simplemente frases relacionadas con el feedback. Dame un segundito, digo, más allá del chiste, discúlpame. No, para los que se tienen que ir yendo, chicos, por favor, vayan. Después les mando un mail con el link a este charla que vamos a subir a YouTube, pero también los invito a que desde el link, en realidad no les voy a mandar un link a YouTube, les voy a mandar un link a nuestra página para que entren a nuestra página y de ahí vayan a YouTube, básicamente. Los invito a que naveguen por ahí, por la página, y tienen un montón de cuestiones, todas las charlas anteriores y nuestras propuestas, en general. Así que nada, ahí entiendo que si alguien se quiere retirar. Sí, gracias. Bueno, Ceci. gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Pero me tengo que ir. Pero... Dale, gracias. Me alegro. Después les mando el link, ¿sí? Dale, fantástico. Bueno, si hay algún aporte más, alguna consulta o algo, y si no, les voy a pedir 4 minutos más para hacer una pequeña encuesta en relación justamente, queremos que nos den feedback, ya que estamos hablando con feedback. Y ahí lo mismo que hicimos al principio, en menti.com, y utilizando este número que figura allí, responder unas poquitas preguntas, son 3, 4 creo, como para que nosotros también nos llevemos el feedback de lo que ustedes han creído en relación a esto. Sí, ahí cuando entren, estoy viendo que son preguntas que tienen que puntuar de 1 a 5. Sí, perdón, sí. De 1 a 5, de 0 a 5, disculpen, donde 0 sería muy bueno y 5 muy malo. No, al revés. Muy bueno, muy malo, muy bueno. Pusiste muy buco. ¿Perdón? En vez de muy bueno, pusiste muy buco. Y lo repetiste por todos lados. ¿Ah, sí? O sea, el copy and paste anduvo bárbaro. No, es que lo hice a último momento. Paula se ríe porque es QA, ¿no? Era QA. Entonces, miró así, lo primero que vio fue eso, pero la vi, la saqué en el momento. Pero bueno. Disculpen, ¿podrían poner el código de nuevo, que no se ve? Sí, 8, ya te digo, 8. ¿Dónde está? Disculpame, no soy acá. No. José, ¿podés poner el código de nuevo? Disculpame, porque yo pensé Sí, que acá se veía. perdón. Acá pensé que se veía y no. El código es de 8711-3839. Gracias. Bueno, sí, otro comentario también, aviso parroquial, digamos, nada, ahí en la página web nos pueden dejar, nos pueden seguir por LinkedIn, obviamente también, pero si en la página web nos quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, nosotros la idea que tenemos es, una vez por mes hacemos un webinar, temas, así nos vamos como intercalando, ¿no? Hoy habla José, mañana hablo yo. José siempre habla sobre cuestiones relacionadas al coaching y yo hablo sobre cuestiones relacionadas más a la gestión de proyectos o a la agilidad. El próximo webinar que vamos a lanzar es el mes que viene, es sobre un enfoque práctico sobre cuándo, en desarrollos ágiles, cuándo utilizar Scrum o cuándo utilizar Kanban. Esa es un poco la idea de lo que voy a dar yo. Y bueno, José, no sé si querías comentar un poco del taller de liderazgo que estabas. Bueno,
Sí, bueno, justamente estamos viendo la alternativa de acomodando un poco la fecha para poder tener un taller que hable de liderazgo desde, no exclusivamente desde lo tradicional, sino desde poder indagar en los tipos de líderes, en qué cosas los líderes, y no referirse de pronto, si bien la base por ahí puede estar en los líderes laborales, no referirse exclusivamente a líderes que tengan que ver con la actividad laboral, porque si partimos de que nosotros nos lideramos a nosotros mismos, y eso es la primera gran definición para mí de liderazgo, por lo menos la que más me gusta, tener esa opción de poder tratar este tema con otras aristas distintas a las que habitualmente se hacen, creo que va a ser interesante. Así que de eso sí, por ahí vamos a tener que armar un taller que tiene que ver probablemente con 2 días de 2 horas, porque queremos desarrollarlo con mayor profundidad, ¿no? Las charlas de webinar, sabemos que la gente tiene sus espacios en términos de horas y demás, y siempre hacemos 1 hora, 1 hora y cuarto, y en este caso vamos a ver de qué manera podemos encararlo con 2 días, probablemente con 2 horas cada día. Así que le vamos a estar anunciando, porque ya nos han quedado los mails y demás de ustedes. Y como dijo Esteban, visítennos en la página, es muy sencillita, www.7pmcafe.com, y ahí van a tener todas las... Suscríbanse, que también obviamente es gratuito, y ahí van a poder ver todo lo que ya hemos hecho, que es bastante, y están todas las grabaciones, están los, digamos, los mural pasados allí, así que está buena, perdón si soy demasiado orgulloso de la página nuestra. No sé si está buena, no sé si está buena. No, la hizo todo el señor que está acá al lado. No sé si está buena, pero está hecho con cariño, si quieren. Pero bueno, nada. Listo, chicos, los liberamos. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Mabel, Javier, Albertina, un placer enorme nuevamente de tenerte acá, un gusto. Nicolás y Paula, los marplatenses. Javier es mi vecino. A vos, Mabel, no te pregunté de dónde eras. De Chivilcoy. De Chivilcoy, mirá, qué grande. Sí. Yo nací en Los Toldos. Ah, bien. Yo también soy de Los Toldos. Y una que tenés arriba también. Ajá. Mira qué bien. Así que el oeste va ganando. ¿Ves? Sí. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Buena semana para todos. Un placer enorme. Chao. Un gusto Adiós. grande, un gusto. Chao. Ahí manda cortar la grabación. 2020. Pero cortar la grabación, digo. ¿Cortaste la grabación? No. Bueno.